Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV en esta edición de lunes, ya saben, nuestro espacio de debate, de reflexión y de actualidad. Muchos temas por delante para tratar, para debatir y para reflexionar con nuestros colaboradores. Hoy es el turno de Antonio Videra, que saludamos ya de inmediato. Antonio, muy buenas tardes, bienvenido a Málaga TV. Muy buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros. Saludamos también a Rosa Galindo. Rosa, un placer tenerte en otra tertulia más, bienvenida. Igualmente. Muchísimas gracias, como siempre, por contar conmigo. Y un placer tener también, como no puede ser de otra forma, en esta tertulia a Antonio González. Antonio, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, encantado de estar aquí contigo y con mis compañeros de tertulia. Pues bueno, tus compañeros de tertulia, que espero que cuando termine el programa os sigáis llevando igual de bien. Les decía, seguro que sí. Les decía que tenemos muchísimos temas por delante y queremos empezar porque además hoy son temas un tanto densos, pues con algo un poquito más claro como son las luces de Navidad. Ya se lleva tiempo hablando de ello, pero realmente el Ayuntamiento todavía no ha tomado una posición clara al respecto. Les pongo en antecedentes. Hace algo más de un mes el presidente de la Junta de Andalucía instaba a retrasar las luces de Navidad, después se retractaba y aunque lo aconsejaba a los municipios, pero no obligaba a nada, simplemente ponía esa idea sobre la mesa. El motivo, pues ya lo saben todos ustedes, el ahorro energético que tanto también nos preocupa y del que se está hablando en los últimos tiempos. La realidad es que mientras que la Junta de Andalucía aconseja que el encendido, el alumbrado se inaugure el 22 de diciembre, aquí en Málaga siempre se ha hecho pues a últimos de noviembre, un fin de semana antes del puente de la Inmaculada y de la Constitución. Por lo tanto, el Ayuntamiento aún no sabe si lo va a retrasar, si no lo va a retrasar, o si a lo mejor las horas de encendido pues van a ser menos. ¿Cómo veis el asunto? ¿Pensáis que se debe retrasar, no se debe retrasar? Hay que estar pendiente también del tema de la hostelería y de los comercios, en fin. ¿Cómo lo veis, Rosa? Vamos a empezar hoy por Bueno, con respecto al tema de las luces navideñas, y siempre suena bastante impopular, por nuestra parte nunca hemos estado de acuerdo en ese derroche energético y en ese derroche además de recursos que se ha empleado desde el Ayuntamiento para esas luces en Calle Lario, porque básicamente se ha centralizado ese espectáculo en Calle Lario. Hay que decir también, por cierto, que en alguna ocasión incluso los comercios de Calle Lario, que aunque aparentemente han parecido ser beneficiados de ese espectáculo, pues ha sido todo lo contrario, porque ahí está la aglomeración, la que en Calle Lario sucede con el encendido de las luces, que la gente no puede ni pasar para acceder a los comercios. Esto por un lado. Siempre lo hemos criticado, aunque haya parecido muy impopular. Entendemos de que tiene que haber unos adornos navideños, de que a la gente le gusta ir al centro, que le gusta pasear con los chiquillos, con las chiquillas, con los abuelos, y que bueno, hay que hacer algo para animar el centro en esa fiesta, que independientemente de la religión de cada uno, pues son fiestas que celebramos todas, ¿no? Pero pensamos que justamente ahora el despropósito es mayor que nunca. Estamos en un escenario de emergencia climática donde se nos está pidiendo por activa y por pasiva, desde el primer ciudadano hasta la última institución, que pongamos pies en pared y empecemos por un ahorro energético. En este caso, pues no solamente el Ayuntamiento está en esa línea, sino que además ha incrementado los presupuestos de las luces. Dice que bueno, un poco también para expandir por otras zonas de Málaga el encendido de las luces, pero igualmente nos parece un despropósito. Nos parece un despropósito además que tan tradicionalistas que suelen ser, pues, este tipo de ayuntamientos, tan defensores de las tradiciones, pues que adelanten el encendido de las luces pues a últimos de noviembre. El último fin de semana de noviembre se ha estado adelantando, cuando ya la tradición navideña te invita a que ese encendido, como bien está también proponiendo la Junta de Andalucía, pues se haga a partir el 8 de diciembre, que es cuando manda la tradición, por llamarlo de alguna manera. Por otro lado, el hecho de encender las luces el último de noviembre, y ahí sí quiero también ponerlo en lo alto de la mesa, coincide
justamente con el 25N, que es el Día de la Violencia Machista. Ya ocurrió además un año un incidente. Bueno, yo recuerdo que en aquel año que me pilló, algunos años que nos ha pillado en el ayuntamiento, pues algunos movimientos feministas, y además una actividad que se ha consolidado mucho, que es una marcha en recordatorio de todas las mujeres asesinadas, que se hace y que se requiere sobriedad y que se requiere cierto tipo de oscuridad, de recogimiento, esa es la palabra, pues se han encontrado con una celebración y con un encendido de luces. Pensamos que eso también es una falta de respeto hacia esas, digamos, actividades que me parecen importantes visibilizarlas y respetarlas. Por otro lado, también pensamos, porque no nos gusta decir, oye, no, que esto no, hay que ser, digo, por ser propositivo, pensamos que hay mil y una formas que ya hasta en los municipios más pequeños se están poniendo en marcha de adornar las calles navideñas con unas luces un poquito más sobrias, pero que tengan digamos, otros matices, ¿no? Otros matices más manuales, más artesanos, se pueden utilizar, como en muchos municipios, el mismo reciclado, tan importante en este momento, para hacer los adornos navideños, se pueden empezar desde meses antes, y hay muchísimas alternativas para que nuestra ciudad esté preciosa para las Navidades, para que la ciudadanía disfrute sin pasar por este derroche energético tan desproporcionado. Antonio Videla. Sí, pues creo que no debemos de centrar el debate solo en Málaga, ¿no? Porque el alcalde de la ciudad de España, que pone más luces, ¿no?, es Abel Caballero, que pertenece al Partido Socialista Obrero Vigo, Español, sí, ¿no? Y las luces que se ponen en Vigo se ven, como él dice, desde la Estación Espacial Europea o desde Nueva York, ¿no? ¿Por qué? Pues porque así se fomenta no solamente el celebrar una fiesta muy importante para las personas que son cristianas y para las que no son, porque son una fiesta muy bonita, se pueden celebrar, y además porque es muy importante para el comercio, para la actividad comercial, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, en Vigo se reciben millones de visitas y hay unos gastos de millones de euros que se hacen en la ciudad, y el comercio sale muy favorecido. Y ahora vuelvo a Málaga. En Málaga, la actividad comercial, el desempleo, se está viendo muy afectado por el frenazo económico y por una mala política estatal económica, ¿no?, en general, y luego, si quiere, entramos un poquito más. Hay empresas que están quebrando. Hay empresas que están en concurso de acreedores. El sector, bueno, tú te ríes, pero no, las no, empresas... Es que me parece que no va por ahí la cosa, pero las Antonio. empresas que Bueno, están pero en te voy a dejar quiebra, porque me ha o dejado las hablar. empresas que termine están en su turno y después en concurso de contestamos. acreedores, creo que se ríen menos. No, El yo sector no me río de eso, servicio, Antonio. ahora mismo, ya ha empezado en agosto y en septiembre, ha producido muchísimas, decenas de miles de personas que están desempleadas, han quedado paradas, ¿no? Y por tanto yo creo que hay que combinar, efectivamente, hay que combinar un intento de contención energética en las luces, retrasar, por ejemplo, el alumbrado, terminar antes, el tema de las horas, etcétera, reducción en el número de alumbrado, todo eso se puede, pero hay que siempre que combinar con la actividad económica, porque la actividad económica es fundamental. Eso es lo que lleva, eso es lo que hace ganar dinero a las empresas, que pagan a los trabajadores, y los trabajadores lo llevan a sus familias y se puede vivir mejor. Y hay que encontrar ese balance entre luces de Navidad y ahorro energético. No podemos pensar solo en el ahorro energético. Rosa después contesta si Sí, quiere. sí, claro, Antonio ahora González, después ya adelante. en el segundo turno. Sí, yo me voy a centrar en Málaga porque parece que el alcalde, Paco de la Torre, lo tiene claro y va a descartar retrasar la fecha del encendido de Navidad, que se produce, como bien ha comentado Rosa y también David, en el último fin de semana de noviembre. Ha tenido la presión de los hosteleros. ¿Por qué? Porque ellos rechazan que la inauguración sea más tarde. Sea más tarde, ¿por qué? Porque las luces adelantan las compras de Navidad y, en definitiva, incentivan el consumo. Lo que sí está valorando la corporación local es reducir las horas del alumbrado. Es decir, que se apaguen las luces de Navidad en este 2022 poco antes de otros años.
Es importante y no hay que olvidar que se está intentando mentalizar a la ciudadanía, hay que concienciar a la ciudadanía de que necesitamos moderar el consumo energético, más con la coyuntura actual que estamos viviendo de crisis económico-energética, la que se encuentra no solo España, sino también Europa. Y en ese sentido sí coincido con Rosa, debemos ser creativos porque se pueden apostar por otras modalidades para adornar las calles con esos motivos navideños sin necesidad de hacer ese desembolso tan grande en la factura de electricidad. El Ayuntamiento ha venido a decir que el alumbrado de Málaga es LED y que se inaugure 7 días antes o 7 días después no va a suponer un gran ahorro porque la incidencia es pequeñísima en el costo económico. Yo aquí discrepo. Es decir, si tú tienes las luces de calle Larios 7 días encendidos, seguro que la factura será considerablemente superior a si se inaugura ese encendido ya en diciembre, como se ha hecho siempre habitualmente, ¿no? Rosa. Pues Antonio, yo no me reía ni mucho menos y quiero aclararlo porque la risa venía en el sentido de que, oye, que las luces de Navidad en un momento dado no van a ser las repercusoras del fomento de empleo durante todo el año, justamente, y desafortunadamente el gran problema que tenemos en Málaga y en Andalucía, en la provincia de Málaga, es ese empleo estacional del que tenemos que salir y justamente esto no ayuda en cuanto a un nuevo modelo de un empleo que realmente supere la estacionalidad del empleo, eso para empezar, pero estaremos de acuerdo de que es un despropósito energético y de recursos en todos los aspectos el que Málaga esté compitiendo con Vigo, además es que es así, es histórico esa competencia entre la señora Porra y el alcalde de Vigo en cuanto a ver quién pone menos luces, y lo que están demostrando quien ponga más luces es quien tiene menos luces, perdón, es lo que realmente pienso. Y por supuesto que hay que conciliar todo, hay que conciliar el ser consciente de que estamos en una emergencia climática y no solamente evidentemente en Málaga ni en España, sino a nivel mundial, y hay que conciliar también pues la parte que hace a los comercios y a fomentar el empleo, pero no necesariamente lo tenemos que hacer como en Las Vegas. Yo lo quiero decir, yo no digo que no haya luces, que no se ponga nada, no, ni mucho menos, pero hay otras alternativas de las que se puede ir, digamos, tirando, incluso a nivel de adornos navideños, como he dicho antes, incluso darle oportunidad en estas fiestas no tan bonitas, que yo no soy católica, pero me encanta celebrar las Navidades, igual que todas las fiestas, a mí me encanta celebrar todas las fiestas, pero darle la oportunidad a nuestros artistas locales, a que ellos también tengan oportunidad de inundar nuestras calles con su arte. Es decir, hay miles de formas en la que la Navidad puede ser un espectáculo precioso sin necesidad de recurrir a esto. Claro, pero no es malo competir, por ejemplo, Málaga con Vigo, es decir, no es malo competir con personas que están haciendo las cosas bien, como por ejemplo Abel Caballero en Vigo. Vigo, nadie hablaba de Vigo en Galicia, y sin embargo ese alcalde le ha dado un protagonismo muy importante a Vigo, y no está mal que Málaga compita con Vigo, igual que por ejemplo no está mal que la Junta de Andalucía compita con otras comunidades autónomas, como puede ser por ejemplo Madrid, reduciendo, por ejemplo, los impuestos que haga que las empresas importantes vengan a Andalucía. Es decir, no es malo competir con otras personas. Y lo que tú has dicho antes, no estoy de acuerdo en el tema de la reactivación del sector servicio. Es decir, tenemos que buscar momentos, como por ejemplo la Navidad, como por ejemplo Semana Santa, como por ejemplo el verano. Perdón, hay que buscar esos momentos. Eso ya está. Hay que salir de la estacionalidad. Hay que salir de la estacionalidad. Sí, pero no ahora. No cuando llega la Navidad. Es decir, hay 355 días en el año o 350 días para salir de la estacionalidad. No cuando llega la Navidad o no cuando llega Semana Santa. Ahí no hay que salir. Ahí lo que hay que fomentar el comercio, el turismo, el atractivo del centro, para que la gente venga a pasárselo bien y también a consumir, que levante el comercio local, la economía de Málaga
y que se reduzca el desempleo en Málaga. Eso no es negativo en modo alguno. Pero ambas cosas son compatibles, es decir, se pueden aprovechar las campañas de Navidad y también el turismo que aflora aquí en Semana Santa con intentar reducir la estacionalidad en el empleo, porque precisamente uno de los problemas que tiene Málaga a la hora de generar empleo de calidad es esa estacionalidad, porque vivimos del sector servicio y está muy vinculado a la temporada estival. Y Antonio, perdona que te diga, vivimos del sector servicio y nadie está diciendo, pues a lo mejor podemos seguir viviendo del sector servicio, nadie está diciendo de que no sigamos viviendo del turismo, ni mucho cuidado, pero oye, tendremos que apostar también por otro tipo de actividades, por otro tipo de modelos económicos y de turismo mucho más sostenibles que superen esa estacionalidad en la que estamos, que luego evidentemente llegan momentos puntuales como las Navidades, la Semana Santa, y que haya un repunte me parece muy bien, pero fíjate, seguramente Rosa, si hubiésemos salido si saliéramos de la estacionalidad no necesitábamos esto, ¿me entiendes? Pero mira, si hay una diversificación del tejido productivo, seguramente situaciones como la que hemos vivido, la pandemia de la COVID-19, ha habido otros países en Europa que tienen más industria, más sector primario, más sector secundario y no se han visto tan afectados como en España, porque vivimos del sector servicio y en el momento en el que hay un confinamiento y ya la gente no puede viajar, no puede desplazarse, nosotros lo hemos notado aquí especialmente, ¿no? Tremendamente, no, si yo me refería al tema de turismo básicamente porque personalmente a mí me han dicho muchas veces, ¿tienes turismofobia? Oye, que no es turismofobia, que es que simplemente tú no puedes centrar el modelo económico en un solo, en una sola área, como ya bien dicen, en el monocultivo del turismo. Y si hablamos de turismo, vamos a apostar por otro tipo de turismo que supere la estacionalidad, porque por otro lado estoy de acuerdo contigo en que, oye, tenemos que apostar por un modelo económico que sabemos que no va a ir de un día para otro y que eso no va a suceder de un día para otro, pero tenemos que apostar por un modelo económico que realmente dé respuesta ya a la situación. Estamos hablando del empleo verde, estamos hablando de los cuidados, estamos hablando de otro tipo de empleo que supere la estacionalidad y que realmente, como tú bien dices, cuando nos llegue una pandemia como nos ha llegado, no nos meta todos en la casa cobrando ERTE y con los brazos cruzados. Pues hablando de empleo, Rosa, aprovechamos para hilar el siguiente asunto. Claro, el siguiente asunto. Hablamos de crisis salarial, que también existe la crisis salarial, porque se habla de crisis sanitaria, de crisis económica, pero también existe esta crisis. El pasado viernes, el 7 de octubre, se celebró la jornada del Día Mundial por el Trabajo Decente. Los sindicatos, comisiones obreras y UGT convocaban a nivel nacional concentraciones para denunciar esta situación, y es que está ocurriendo algo de lo que ya llevamos mucho tiempo alertando, y es que hay personas que, pese a tener trabajo, pese a no estar a lo mejor en una situación de vulnerabilidad, pues no llegan a final de mes. El número de trabajadores cada vez es más numeroso y bueno, se unen dos factores, ¿no? Lo bajo que son los salarios y también la continuada subida de precios, sobre todo de la cesta de la compra y de productos básicos. Antonio, cuéntanos. Sí, David, pues desde UGT y desde Comisiones Obreras nos hemos concentrado ante las sedes patronales para exigir una subida en los salarios, para reclamar ese pacto de rentas que venga a mitigar ese efecto tan pernicioso que ha tenido en la clase trabajadora la subida de los precios. ¿Y con qué nos encontramos? Con que gran parte de la patronal se niega a subir los sueldos de sus empleados y a que eso se refleje en los convenios colectivos, y la patronal está bloqueando un acuerdo general sobre salarios para hacer frente a esta galopante inflación. Un dato, la COE se negó en redondo a incluir cláusulas de garantía o de revisión salarial en el acuerdo de negociación colectiva. Y nosotros desde los sindicatos, desde UGT, estamos avisando que si no hay un acuerdo sobre salarios, sobre sueldos, habrá conflictividad social, nos lanzaremos a la calle, porque la propuesta que estamos planteando es bastante razonable. Estamos hablando de una subida de un 3,5% para este 2022, teniendo en cuenta que el IPC ya ha superado el 9%, para el 2023 un 2,5% y para el año siguiente, para el 2024, un 2%, siempre con esa cláusula de revisión salarial que garantice el poder adquisitivo de los trabajadores y de las trabajadoras. Se pide lo justo. Los empresarios están teniendo beneficios porque ellos están incrementando los precios de los productos. Sin embargo, no están procediendo a subir el salario de los empleados y de las empleadas de esa empresa. ¿Y esto qué produce?
produce el empobrecimiento de la clase trabajadora. Es que siempre ocurre lo mismo. Cuando hay una crisis, quien paga el pato es al final el trabajador o la trabajadora, y lo que se reclama desde los sindicatos es un salario digno. Por supuesto que el gobierno tiene que adoptar medidas para controlar esta subida de precios, pero si nosotros conseguimos que los salarios suban, que esto es una medida de justicia social, lógicamente se va a generar más empleo, se va a activar el consumo, en definitiva, no solo el consumo, sino que va a haber una reactivación de la economía en general. Por eso nosotros hemos utilizado el lema de salario o conflicto. Escuchamos después a Rosa y Antonio Videla, pero tenemos una llamada, la atendemos antes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Pepi. Pepi, adelante, te escuchamos. Buenas tardes. Yo sigo diciendo lo mismo. Ni soy de derecha, ni izquierda, ni del tuerto, ni del aliado. Pero aquí pasa lo siguiente. Es el que tiene un negocio, ese no pierde nunca. No pierde nunca porque le rebajan el IBI, el RTF, como sea, se lo rebajan todo lo que le tengan que rebajar. Y ellos tienen almacenado el agua, la leche, el arroz, los garbanzos y todo, y ahora cuando suben los precios, los sacan para afuera. Porque eso pasó cuando el papel nos acordará todo. Y luego otra cosa que yo digo, y tengo 72 años, siempre ha habido aprendices. Quiere decir, saca el FP, meterlo en una empresa de la que haya estudiado de carpintero, de mecánica, de camarero, de lo que haya hecho, meterlo de aprendiz. Y ahora ese muchacho, esa muchacha va subiendo día por día. Porque eso ha pasado en las fábricas siempre en Málaga. Pero si es que Málaga se ha quedado arrasado. Ahora se ha ido el verano. ¿Qué ha pasado con los camareros que he metido para el verano? Al paro. Ha subido el desempleo, de hecho. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Esa familia de qué vive? ¿De qué vive? Pues todo enganchado a la madre si tiene la mitad paga. Porque a ver lo que nos suben en las pagas. ¿Que nos suben €1 al año? Las pensiones van a subir, después hablaremos Sí, van a subir, ¿no? Vamos a ver cuánto nos suben. Que meta gente en la seguridad social. Que es que no hay médico, no hay enfermera, no hay curandero, no hay... no digo curandero, digo para curar, enfermeros para curar. Lo entendemos, Pepi, lo entendemos. Las heridas. Muy bonita. No hay de nada, y lo digo por experiencia. Así que eso es lo que yo digo, que esas son las cosas que tienen que levantar. Y que no se tengan que ir estas criaturas que han estudiado o que no tienen trabajo a la quinta puñeta a ganarse el pan a la vida y siniestro. Luego dicen que saltan vallas y no saltan vallas, pues claro que tienen que saltarlas. Si no tienen que comer. Pues nada, buenas tardes y un beso para todos. Un beso, Pepi. Gracias por llamarnos, nos alegramos mucho de escucharte. Bueno, Pepi daba un repaso a temas que ya hemos tratado y hablaba pues de la subida de precios, ¿no? Es verdad que a lo mejor pues si tú almacenas productos, a lo mejor algo que tú has comprado es a precio más barato. Pasa con la gasolina, ¿no? Que a lo mejor la gasolina que ahora estamos consumiendo se compró cuando estaba a otro precio y ahora pues se encarece el precio. Lo que sí me gustaría decirle claro. a Pepi, ¿no? Ella ha hablado de una idea que hay en España, ¿no? Que fabricada, artificial, de que las empresas, los comercios, la pequeña y mediana empresa, los autónomos, son los que están viviendo en la abundancia ahora mismo. Y eso es falso, es una idea falsa. Una idea falsa, es decir, las empresas pequeñas, medianas y grandes, los autónomos, muchos de ellos no pueden llegar a final de mes. Si ustedes miran la estadística, por ejemplo, de los concursos de acreedores a sociedades y a empresas, ve que ha aumentado en un 30% con respecto al año 2022, es decir, las empresas lo están pasando muy mal también. Fijémonos una cosa, hoy ha vuelto a subir el recibo de la luz. De nuevo, está en 220 € el kilovatio oro, ¿no? Ya no horas, sino oro. Es decir, ha vuelto a subir. Y un recibo que antes se pagaba 1.000 euros, pues ahora se puede estar pagando 3.000 euros. Eso lo paga la empresa también.
pues mucho más, Sí, evidentemente, ¿no? sube para todos, claro, la que luz son, sube por para ejemplo, todos, está claro. Claro, cuando pensamos en empresas, pensamos, pues a lo mejor en un banco, ¿no? Sí, ahora vamos Pero con eso. empresa es también una peluquería, es también una carnicería, es también una panadería, que trabajan con electricidad. Y esa electricidad se ha disparado. No con precio contenido como nos engañó el presidente del gobierno, que dijo que iba a subir el recibo igual que el año anterior. No así. Se ha multiplicado, ha aumentado en un 50 o 60% el recibo de la electricidad. Por tanto, esa idea de que las empresas están nadando en la abundancia, de que se pueden pagar muchos sueldos, es una idea totalmente falsa. Rosa. Bueno, yo francamente creo que Pepi, que a la que le mando un abrazo y además le agradezco mucho la empatía que ha mostrado, pues hablando de esas personas que tienen que saltar la valla porque no tienen donde qué comer o en las condiciones que viven en su país. No todo el mundo todos los días pues muestran esa empatía, y yo creo que cada vez vamos a ser más empáticos, desafortunadamente por aquí, porque cada vez lo estamos teniendo más oscuro. De todas maneras, yo no pienso que Pepe se refiriera, cuando hablaba de que se guardaban los alimentos para luego sacarlo y ponerlo más caro, no creo que se refiriera a la tiendecita de barrio o a la carnicería o a la frutería, porque entre otras cosas todos y todas sabemos que la pequeña y la mediana empresa pues son muy afectados también, están muy afectados también por esta crisis. Vamos por los barrios y vemos cómo se abre un comercio y miramos a ver cuánto tiempo va a tardar en cerrar y si va a sobrevivir o no va a sobrevivir. No creo que Pepi se refiriera justamente a esas personas, a esos comerciantes, sino entiendo que se referiría más pues a esos grandes almacenes, esas grandes empresas, que sí es cierto que nos hemos encontrado pues que han estado desabastecidos totalmente de productos, y cuando ha subido han sacado los productos encarecidos, y no creo que eso tenga capacidad de hacer una empresa de barrio. Eso entiendo que Pepi se refería a ese tema. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de la subida de salarios, pues evidentemente es necesaria, porque fíjate, un logro que bajo mi punto de vista ha sido muy bueno, que es la subida del salario mínimo, que ha sido una medida muy concreta, necesaria, que nos va poniendo un poquito también al nivel de otros países europeos, y que ha mejorado también de alguna manera, o por lo menos se preveía que mejorara la vida de la gente. Pues nos ha durado muy poquito, ha durado menos que el Museo de la Gema del Señor de la Torre, un par de días abierto y cerrado. Pues con el salario mínimo pues nos ha pasado poco más o menos. Se nos ha venido esta crisis tan descomunal encima y eso ya es casi para nada. Evidentemente hay que subir los salarios y evidentemente tenemos que hacer un esfuerzo todos y todas, pero hay un tema que sí es cierto, que creo que es importante, y es que tenemos que empezar a topar, a ponerle tope a algunos precios, porque es que si no, un trabajador o una trabajadora no va a salir del empobrecimiento. Cuando un trabajador o una trabajadora se tenga que enfrentar a alquileres de 800 euros y al pago de unos suministros básicos que están por las nubes, pues ¿qué es lo que queda para comer? Entonces, ese tema hay que mirarlo de forma estructural. Hay que subir los salarios, por supuesto, pero por otro lado tenemos que ver el modo de regular los alquileres con el tema de la vivienda, tenemos que ver el modo de topar al menos algunos precios en cuanto a alimentos básicos. Es decir, no se puede mirar solamente por un lado, sino que habría que mirarlo de forma más estructural. Tenemos otra llamada, después podéis hablar. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Rosa. Pues Rosa, adelante, díganos. Mira, os estoy escuchando. Sí. Y hace mucho tiempo que no llamo al programa. Sí. Y hace también mucho tiempo, ¿tú te acuerdas, David, de cuándo estaba el programa de las cartas sobre la mesa? Sí, hace mucho tiempo, claro. Hace que mucho lo recuerdo. tiempo. Bueno, sí. pues soy la madre de Marta. Ah, Rosa, encantado, ya ves. Sí. Sí, pues Mira, muchas gracias, Rosa, por llamarnos, dinos. Sí. Mira, pues en ese programa, sí. hace muchísimo tiempo, sí. Llamé yo y le dije a Paco de la Torre, el sí. alcalde de Málaga, sí. No se puede vivir solamente del turismo. No estoy en contra del turismo, porque aquí hay que especificar mucho claro. últimamente. Pero no se puede vivir solamente del turismo. Bueno, pues esto hace ya un montón de años y seguimos igual
o peor. Con el mismo debate, seguimos con el mismo debate. Exactamente, Sí. exactamente. Voy a cortar por ahí, porque si me enrollo puede ser... Las luces de Navidad. Las luces de Navidad la paga el ayuntamiento. Que Quiere somos decir nosotros. que la pagamos entre todos. Claro. Entonces, con la que nos está cayendo, a mí no me tiene que decir ningún político que tengo que apagar la luz, que no pongo la calefacción, porque es que lo pago yo. Entonces, yo misma digo, esta factura tiene que venir que yo la pueda pagar. Entonces, como la pagamos entre todos, pues las luces de Navidad este año tienen que ir a menos, pero por pura lógica. Totalmente. Es que no se sabe muchas veces. Me voy a ir un poquito más lejos, que muchas veces los políticos no sé a quién representan, de verdad te lo digo, y esto es muy comentado en el pueblo. Sigo, no me quiero enrollar. Y otra cosa que deberían de preguntar también es Sí. la feria del centro. La feria del centro hasta cierto punto favorece a los comercios, porque hay muchísima gente de mi edad, que ya somos abuelos, afortunadamente, que no bajamos al centro ni a comprar cuando está la feria del centro. Que la pongan en el Real ya, y que pregunten al pueblo, que pregunten, que pongan un... Sí, el modelo de feria rosa es Sí. otro debate. Lo hemos hablado también aquí, pero es verdad que Sí. ahí hay Sí. ciudadanía, empresarios, hay mucho... Pero es verdad que se debía de plantear. Se debería de plantear, y también una cosa, por lo menos un año probar, a ver cómo resulta. Una prueba, pero es que ni siquiera eso. Bueno, y muchas felicidades por el programa y Rosa, a todos un abrazo muy grande. te mandamos un beso y no te pierdas tanto, que sabes que aquí te tenemos mucho cariño. Muchas gracias, Un hijo. beso para toda la familia. Rosa, gracias por llamarnos. Venga, hasta luego. Hasta luego. Antonio, pedía la palabra y después Rosa. Vamos por el orden. Me ha entonces. encantado tu intervención porque ha sido muy de sentido común, sobre todo esa alusión que has hecho al alumbrado de la calle Larios, ¿no?, con ocasión de la Navidad, que en definitiva lo pagamos entre todos, y siempre nos están martilleando continuamente que tenemos que moderar el consumo de electricidad, pues las administraciones también deberían dar ejemplo, ¿no? Entonces coincido contigo plenamente. Rosa. Pues yo igual le mando un abrazo a mi tocaya, a Rosa, y estoy de acuerdo, me sumo al comentario de Antonio porque ha desplegado un montón de ideas con mucho sentido común, pero me quedo con una de las últimas, independientemente de que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que Rosa ha puesto en lo alto de la mesa, pero me quedo con una de las últimas, que es que no se le pregunta a la gente. Tenemos unos gobiernos, unos gobernantes que la única oportunidad que le da a la ciudadanía, aunque ellos digan que no, que hay consejos de distrito, tal y tal, eso no es cierto, que haya una verdadera democracia real, sino que no se le pregunta a la gente. Se van armando modelos de ciudad donde la ciudadanía estamos totalmente ajena o no cuentan con la ciudadanía y somos desoídos y desoídas en todo momento. Y esa me parece importante de ponerla en práctica. Antonio Videra, Simplemente una reflexión, ¿no? El alumbrado público lo pagamos entre todos los públicos, pero también se tiene que beneficiar todo el mundo, también el tejido industrial, el tejido empresarial y el tejido comercial de la ciudad, también se tiene que ver, ¿eh? Eso es fundamental. En cuanto al tema de la subida de los salarios, ¿no? Hombre, a mí me llama poderosamente la atención de que el gobierno ha tomado muy buena nota de la petición de los sindicatos, ¿no?, de subida salarial, porque se ha subido el sueldo. Los ministros que ganan más de 80.000 euros al año, todos se han subido el 4% del sueldo, tanto los del Partido Socialista como los de Podemos, lo cual a mí me parece verdaderamente escandaloso, cuando hay personas que nadan en la pobreza energética, de la que ya no se habla, de la pobreza económica. La pobreza energética Resulta de que el la pobreza gobierno, estructural. los mismos ministros que nadan en la abundancia, que ellos sí tienen el estado del bienestar, ellos sí están en el estado del bienestar, se suben un 4% de sueldo. Me parece vergonzoso que eso haya sido así. En cuanto a la subida general, ¿no?, de los salarios, a mí me parece que en un momento de frenazo económico lo que hay que ir es a una política de contención y de moderación
no solo salarial, sino también lo que apuntaba Rosa, de precios. Es decir, el Estado tendría que intervenir en determinados precios para regular los aumentos y las disminuciones. ¿Por qué un precio en un supermercado de un producto se ha aumentado y queda ya en ese aumento? ¿Por qué? Porque no se vigilan. Después el producto no vuelve a bajar, una vez que porque sube. no se vigilan. Claro. Y yo pregunto, ¿dónde están los vigilantes? Pues gastándose ese 4% del aumento del sueldo. Rosa, sí. Sí, yo ahí apuntar también a que evidentemente yo no voy a firmar nunca un aumento de sueldo de ningún ministro ni ningún cargo público, porque creo que tienen todo y todas para pagar la luz. Yo apostaría también por una rebaja también en cuanto a los sueldos de nuestros cargos públicos, pero independientemente de eso, evidentemente creo, y eso no lo está haciendo este gobierno, pero tampoco anteriormente, cuando ha tenido oportunidad, lo ha hecho un gobierno del PP, porque serían los primeros que si se pusiera a lo alto de la mesa se negarían por el tema del libre mercado y tal, el tema de la regularización en cuanto a algunos precios que son los que está afectando a la gente. Dices tú, no se habla de pobreza energética, obvio que ya no se habla de pobreza energética, porque ya hemos llegado a un punto de una pobreza estructural. Ya no solamente la gente no tiene para pagar la luz y el agua, los suministros básicos, tampoco tienen para pagar el alquiler, tampoco tienen para irse a una familia de vacaciones, tampoco tienen para llenar la cesta de la compra, tampoco tienen para llegar a final de mes. Entonces, ¿de qué pobreza energética estamos hablando? Si estamos hablando de que estamos en una situación de bastante emergencia. Y con respecto a los alimentos básicos, yo siempre me acuerdo, y lo mismo no viene mucho al caso, pero la misma, creo que fue en el 1800, ¿qué año? No me acuerdo, la faenera, es que no recuerdo exactamente el año, 1819. 13 o 19, sí, creo. Puede sí, ser. puede ser por Ahí ahí. las mujeres malagueñas, que fueron un ejemplo, salieron a la calle por la subida del pan, porque no podían asumir la subida del pan. Quiero decir, eso extrapolado a este momento, estamos a punto, o al menos deberíamos de salir a la calle, porque estamos llegando a un... Pero no es porque esté gobernando el Partido Socialista, ni con Podemos, es que mañana viene el PP y estamos en la misma, porque ellos son los primeros que apuestan por el libre mercado, y hay cosas que son intocables. Entonces creo que estamos ante unos modelos a revisar de manera urgente, vamos. Yo sí que Sí. quisiera contestarle a Claro. Antonio Videra en relación a la subida del sueldo del presidente, vicepresidentes y ministros, que es que se han aplicado el mismo porcentaje que se ha pactado para los empleados públicos. Ellos son funcionarios y se ha subido este año un 3,5%, en el 2023 será un 2,5% y un 1% variable y un 2,5% para el 2024. Entonces, como son empleados públicos, se les ha aplicado el mismo criterio. Cosa distinta es que valoremos que si ellos tienen un sueldo estratosférico, Pues, que deberían así, predicar con el total. ejemplo y congelarse los sueldos, los salarios en esta época de crisis, ¿no? Pero se les ha subido como al resto de funcionarios. Sí, lo que pasa es que no son funcionarios, son cargos públicos, están haciendo una función concreta y bueno, y creo que deberían de contenerse Bueno, y ser un poco sobrios ahí. Otro asunto, si os parece que tiene mucho que ver, y llevamos ya un rato hablando de él. Sí. Málaga lideró fue la tercera provincia del país que el pasado mes de septiembre pues registró unos datos más altos de desempleo, con 2.176 parados más por el sector servicio. Precisamente Rosa, que nos llamaba, pues nos decía, ¿no?, que no solamente podemos vivir del sector servicio, pero bueno, terminó la temporada turística y Málaga aumentó el número de parados y, como les decía, la tercera provincia del país donde más ha crecido el desempleo. Pese a esto, el año pasado, en 2021, en el mismo periodo, aún había más parados que en esta fecha, pero es cierto que es verdad que son muchas familias las que se quedan desempleadas, y es verdad, como Rosa nos apunta, que estábamos saliendo de una crisis económica y sanitaria. Pero bueno, la realidad es que ha vuelto a subir el desempleo. Antonio Videra, comenzábamos por ti, adelante. Bueno, parece razonable o previsible, ¿no?, que el desempleo iba a aumentar, ¿no? En primer lugar, por el frenazo de la economía a nivel nacional, debido a una multitud de factores, evidentemente, ¿no? Uno muy importante, la guerra entre Ucrania y Rusia, por supuesto, el precio de la energía que está subiendo, es decir, es previsible que ese frenazo económico va a
tocar, digamos, a la industria, va a tocar al comercio, va a tocar a la pequeña y mediana empresa, y como consecuencia de eso, pues no se puede contratar a más personas o se tiene que despedir a más personas, ¿no? Yo creo que Málaga tiene 140.000 parados ahora mismo, ¿no? O desempleados. Hay diferencia entre llamar desempleado o parado, ¿no? Sí, es cierto, es verdad. Efectivamente, ¿no? Es verdad, es verdad. Pero hay 140.000 personas ahora mismo que están paradas, ¿no? Y algo se debe de hacer, algo se debe de hacer, ¿no? Entonces, yo creo que hay que reactivar al máximo el sector servicio, el sector del turismo. Se dice hay que diversificar, pero es que en la ciudad de Málaga, en la provincia de Málaga, o en Andalucía, es imposible que desaparezca este sector tan importante del turismo, igual que, por ejemplo, en la ciudad de Viena es imposible que se reduzca o se elimine el tema del sector de los museos, de las visitas a los museos, o de la música, o de los teatros, o de los monumentos, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros vivimos del turismo, tenemos mucho sol, tenemos muchas playas y la gente viene. Entonces vienen aquí y no a fabricar cosas, sino que vienen digamos, a gastar ese dinero en ocio y en vacaciones. Entonces, efectivamente, es un problema muy grande que hay que mitigar. El paro está subiendo y además otro dato importante, bueno, el paro ya empezó a subir en el mes de agosto, pero hay un tema muy importante también, y es que derivado, y eso a lo mejor Antonio entra ahora en la discusión, ¿no? Derivado de la reforma laboral, en el mes de septiembre se han firmado en Málaga 15% menos de contratos que en el año 2022, que en septiembre del año 2022. Es decir, esta reforma laboral donde se obliga a las empresas a hacer una contratación indefinida, hace que el empresariado, que los comerciantes, que los pequeños autónomos contrate a menos personas porque no pueden contratar a una persona de manera indefinida. A lo mejor lo necesitan para una semana, para un mes, para 3 meses, pero no de manera indefinida. Como consecuencia de esto, existe esa reducción en Málaga de las que se han hecho eco pues los distintos operadores. Está buscando el dato, pero mientras lo puede buscar tranquilamente. Mientras, si quiere... Lo puede pues buscar sí, tranquilamente. ya hemos dado algunas pinceladas dentro de los temas anteriores con respecto al modelo productivo y económico que está en marcha. Yo sigo centrándome siempre en lo mismo. Evidentemente, y estoy de acuerdo contigo, Antonio, en que Málaga no puede prescindir del turismo, porque es una ciudad turística y de hecho es la tercera ciudad de España, y por algo pues estamos en la Costa del Sol, que más ha sufrido el desempleo. Nada más que termine el verano, no podemos prescindir del turismo. Ahora, pero ¿qué modelo de turismo ponemos en marcha que además supere la estacionalidad? Precisamente en Málaga tenemos un turismo de sol y playa, últimamente de despedidas de solteras, de borrachera. Bueno, ojalá Antonio, se centrara un poquito más en ese tipo de turismo. Pero también tenemos otra cosa en Málaga y en la provincia de Málaga que es maravillosa, es que tenemos un patrimonio arqueológico, geológico, natural, ecológico tremendo. De hecho, un ejemplo, teníamos los dólmenes de Antequera, el Torcal y la Peña, que no hace mucho, creo que en el 2016, si no me falla la memoria, se declaró Patrimonio de la Humanidad. Pues bueno, pues desde que se declaró Patrimonio de la Humanidad, exceptuando en los momentos COVID, que ahí evidentemente no podemos hacer comparaciones, Antequera y ese tipo de esos complejos han recibido 200.000 visitas al año. Perdón, pero es que si nos pusiéramos en serio a fomentar ese tipo de turismo, pero de manera organizada y estructural, no solamente Málaga, sino Málaga y su provincia, creo que hay un filón que deberíamos de explorar y de llevar hacia adelante, y un filón que además supera la estacionalidad. Luego, por otro lado, y también estoy de acuerdo contigo, y creo que ahí has dado en una de las claves, Antonio, es el tema de que no es lo mismo estar parado que desempleado. Y ahí me voy y voy a poner de ejemplo a tantas personas, tantas mujeres, porque básicamente son mujeres, y también la vez pasada estuvimos hablando de eso, las cuidadoras y los cuidadores, pues es un sector que no están reconocidos, no están remunerados, y son personas que están
que sostienen la vida, que cuidan de sus personas mayores, que cuidan de las personas dependientes, que cuidan de los niños y de las niñas. Es decir, hay un filón ahí que se podría empezar a reconocer y que podría ser también un tirón a nivel de económico. Y luego ya, pues, otro tipo de empleo, como yo no tengo más remedio como portavoz de Verdes Equo, hablar del empleo verde, desde las renovables, desde la instalación de las renovables, que estamos en la Costa del Sol, desde la rehabilitación de viviendas para adaptarla a la emergencia climática y a todo el tema energético. El tema de la agricultura, es decir, hay unos filones ahí impresionantes, lo que pasa es que hay que ponerse en serio con ese tipo de modelos y vuelvo a repetir, que supere la estacionalidad. Antonio González, sí, adelante. Contestarle a mi compañero Antonio Videra que en Málaga, desde la reforma laboral, la verdad es que se han incrementado los contratos casi un 20% y además, si tenemos en cuenta el primer cuatrimestre, hasta finales de abril, un 30% de los contratos que se han suscrito en nuestra provincia eran indefinidos. Tengo aquí el dato, en los 4 primeros meses del año, 63.400 contratos firmados y casi 20.000 fueron fijos, con esa estabilidad laboral que le da al trabajador o a la trabajadora tener un contrato fijo. Entonces es muy importante y esto pone de manifiesto las bondades de la reforma laboral. Y ahora en relación al desempleo, aquí no soy tan optimista porque es cierto de que en el mes de septiembre el paro ha crecido en Málaga en 2.176 personas, ¿no? Hemos sido la tercera provincia en nuestro país en la que ha aumentado el desempleo. Por encima de nosotros, de la provincia de Málaga, solo se encuentra Asturias y Cádiz. Este dato contrasta porque en Andalucía hay otras provincias donde el paro sí ha disminuido. Por ejemplo, en Almería, en Córdoba, en Sevilla. Sí es cierto, si somos ecuánimes, y lo ha apuntado David, que si comparamos este mismo dato con respecto al 2021, contaríamos con 10.496 parados menos. Pero el dato es desalentador. Ya mi compañero también Antonio lo decía, casi 140.000 personas en nuestra provincia están demandando un empleo. En total son 138.575. Y es alarmante que el paro se ha disparado en Málaga, sobre todo por el sector servicios, porque sin embargo ha bajado el paro, se han formalizado muchos contratos en la agricultura, en la industria y también en la construcción. Sin embargo, el fin de la temporada estival ha conllevado a que otra vez suba el paro, desgraciadamente, en la provincia de Málaga. ¿Quieres añadir algo de la SUIS? Simplemente hablar de un dato curioso, ¿no? Somos la tercera ciudad o provincia, ¿no? Sí, con más aumento del paro, sin embargo somos la tercera ciudad, empezando por la cola, en haber recibido inversiones en los presupuestos generales del Estado, igual que Andalucía, estamos a la cola, es decir, las inversiones y la dotación presupuestaria nos hace estar en la cola. Entonces, evidentemente, eso también tiene una repercusión en el tema del desempleo. Tenemos también los presupuestos generales del Estado en el orden del día, lo hablaremos a la vuelta si queréis, pero antes una pequeñita pausa, un minutito para publicidad y volvemos enseguida con más debate y con más actualidad. Bueno, pues estamos ya de vuelta, nos reíamos porque durante la publicidad no se crean que aquí nos quedamos calladitos, ni mucho menos, y que Rosa se calla, claro que sí, pero bueno, la alegría de Rosa nos encanta en este plató y la de todos vosotros. Vamos a hablar ahora de otro asunto respecto a los patinetes y a las bicicletas que circulan por la ciudad. La pasada semana conocimos una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que avalaba la ordenanza municipal que prohibía a las bicicletas y a los patinetes circular por las aceras. ¿Por qué viene todo esto? Pues porque Rueda Redonda, la plataforma en defensa de este tipo de vehículos, pues presentaba un recurso contra el ayuntamiento por haber aplicado esta normativa. Pues finalmente le ha dado la razón al ayuntamiento y bueno, lo que pedía Ruedas Redonda, o mejor dicho, lo que denunciaba Ruedas Redonda era la peligrosidad de que este tipo de vehículos pues
compartiese, ¿no? Pues calzada con todo tipo de vehículos, pero bueno, el ayuntamiento se limitó a aplicar una ordenanza, una normativa, y así el TSJA pues ha dictaminado. ¿Qué os parece este asunto de los patinetes y las bicicletas? Que es verdad que lo hemos hablado otras veces, pero es que no dejan de sucederse noticias en torno a ello. Rosa, adelante. Empiezo yo, ¿no? Creo que tocaba, creo que era el turno de Rosa, ¿no? Sí, Si no, sí. si no me he perdido. Este tema es como todos los temas, ¿no? O bueno, pues, al menos como la gran mayoría. Hay que conciliar siempre, pues, las actividades que se dan en la ciudad, peatonales, donde evidentemente cuando tú ves un patinete o una bicicleta por una acera, pues temes un poco por tu seguridad, y eso no podemos decir lo contrario, porque el que diga lo contrario no es así. Tú ves un patinete a cierta velocidad, una bicicleta a cierta velocidad, y tú vas con tus niños, o vas sola, o las personas mayores, y temes temes por tu seguridad, y eso es así. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en Málaga? Pues que eso no tenía que estar sucediendo si realmente en Málaga tuviésemos una infraestructura en condiciones donde los patinetes y la bicicleta, que son además vehículos de movilidad sostenible, algo tan importante aquí en Málaga, pues pudieran tener una infraestructura en condiciones como para que las personas que quieran desplazarse en bicicleta o quieran desplazarse en patinete lo puedan hacer sin ningún problema y de manera además segura. Ya no hace mucho también se puso lo alto de la mesa que Málaga era de las ciudades españolas con peor infraestructura en esos temas. Tenemos carriles que son simplemente unas pintadas donde el ayuntamiento sale del paso y le dice carriles bici, ¿no? O carriles de movilidad sostenible. Luego a todo esto hay que apuntar que el alcalde quiere apuntar pues a una ciudad sostenible, quiere ser protagonista de una expo dentro de una ciudad sostenible, cuando ni siquiera tiene una infraestructura en condiciones para este tipo de vehículos. Entonces, evidentemente, ¿qué decimos ahí nosotros? Pues que bueno, que claro que sí, que hay que conciliar la seguridad de las personas que van caminando por las aceras y con que las personas que quieran desplazarse en bicicleta y quieran desplazarse en patineta lo puedan hacer de forma también segura, porque haya habilitada en Málaga una infraestructura en condiciones para que lo puedan hacer. Antonio. Me miran los dos. González, por ejemplo. Sí, yo seguí este tema desde hace tiempo, porque la ordenanza municipal es de finales del 2020, sí. Y me sorprendió que cuando esta plataforma o asociación Ruedas Redondas la recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en un procedimiento contencioso administrativo, como medida cautelar se dejó en suspensión esta ordenanza, sí. Esta ordenanza municipal que venía a prohibir las bicicletas y los patinetes en la calzada, por las aceras. Al final el TSJA le ha dado la razón al ayuntamiento. En el procedimiento Ruedas Redondas alegaba que Málaga no tenía la suficiente segregación de carriles bicis para garantizar la seguridad de los usuarios de bicicletas y patinetes, y que también la limitación de la velocidad de los vehículos a motor a 30 km por hora por la ciudad era una entelequia. Pero estaba cantado desde un punto de vista jurídico que iban a perder, porque el artículo 25.5 de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial lo dejaba muy claro, ¿no? Porque las bicicletas y los patinetes, entienden que son vehículos y como tal deben circular y comportarse precisamente para garantizar la seguridad de los peatones y de los viandantes, ¿no? Antonio Videla, adelante. Ha habido muchos accidentes producidos por patinetes, por conductores que van en patinete o en bicicleta. Accidentes graves y algunas muertes de personas, porque lo que hemos visto y lo que vemos es que algunos de estos patinetes o bicicletas van más rápido que incluso los vehículos a motor, ¿no? Entonces es extremadamente peligroso que vayan por las aceras, por zonas peatonales donde hay personas que van andando, van distraídas, y pueden ocurrir estos accidentes lamentables que en muchos casos no hay un seguro que responda y que pueda cubrir, ¿no?, los daños civiles, etcétera, de estas personas. Por tanto, yo creo que era de sentido común que no se pudiera aprobar nunca esa norma de que pudieran ir por las aceras. Otra cosa es incrementar los carriles bici, por donde puedan circular con mucha seguridad,
siempre y cuando, lo he dicho también en otra ocasión, ¿no? Sí. Siempre y cuando no quiten carriles de circulación de los vehículos a motor, porque vehículos a motor que dentro de unos años, ¿no? Si siguen las previsiones europeas, pues serán vehículos eléctricos. Por tanto, lo que no podemos hacer es disminuir, quitar un carril de un vehículo, sea motor, sea eléctrico, para poner un paso de bicicleta o de patinete, porque eso lo que hace es ralentizar enormemente el tráfico y dificultar la movilidad de los vehículos a motor o eléctrico que habrá en un futuro. Rosa. Yo sí quería comentar ahí, pero fíjate, Antonio, que seguimos con la concepción hegemónica del vehículo a motor, del coche, cuando realmente creo que tenemos que convivir todos y todas, todo tipo de movilidad, y no hay ningún problema en reducir un carril de coche y de fomentar un transporte público y unos carriles de infraestructura donde puedan circular otro tipo de vehículos, como pueden ser las patinetas o la bicicleta, para que tengamos en Málaga una movilidad diversa y además sostenible. No hay ningún problema, tenemos que salir de ese concepto hegemónico del coche. Creo que es importante empezar a salir de ahí, entre otras cosas por temas mínimamente medioambientales. Y luego es una pena que en Málaga, que el alcalde de Málaga se pueda gastar 1 millón de euros en estudiar el proyecto, en un estudio de un proyecto del plan litoral, y ahora no tiene para poner en marcha una infraestructura en condiciones para la bicicleta y los patinetes. Y creo que se transmite a veces la información sesgada. Oye, que aquí no se está diciendo, venga, que vayan los patinetes y la bicicleta por las aceras y el que pestañea que pierda. No, aquí lo que se está diciendo es que haya una infraestructura en condiciones para que ese tipo de vehículos puedan circular. Simplemente. Con cierta regulación y ordenamiento se pueden evitar accidentes, como ha apuntado Antonio, y tanto las bicicletas como los patinetes, si son medios que no contaminan. Indudablemente, entonces hay que salir también de ese concepto hegemónico del coche. De verdad que yo creo que tenemos un problema ahí, como no nos planteemos la movilidad de otra manera, y como tú dices, no solamente está en peligro las personas, los peatones, que yo yo me muevo a pie o en autobús, sino que también está en peligro el que lleva el patinete, y también está en peligro los ciclistas. ¿Cuántos ciclistas no mueren atropellados o de accidentes porque no hay unos carriles en condiciones? Quiero decir, estamos en peligro todos, como no sea en un buen plan de movilidad. Voy a interrumpir el asunto si me permitís, claro. Pero vamos a continuar hablando de algo relacionado de la movilidad, y es que precisamente esta misma mañana pues la ciudad, el centro histórico, ha sufrido pues algunos cambios en referencia a este asunto, a la movilidad. Ya saben ustedes que Carretería ha comenzado la segunda fase de las obras, y eso pues ha provocado una serie de cambios en el tráfico, entre los más significativos, por ejemplo, pues bueno, el cambio de dirección de calle Ollerías, que de Cruz del Molinillo a Carretería pues ahora va a tener el sentido inverso, desde calle Carreterías hasta el barrio de Cruz del Molinillo. Queremos salir a la calle, acercarnos a conocer la realidad en la calle, y ahí está precisamente, creo, si no me equivoco, pues por la confluencia de esas calles, nuestro compañero Juan Miguel Domínguez, y además muy bien acompañado, ya le vemos, Juanmi, por Trinidad Hernández, por la directora general de Movilidad. Ellos lo van a contar muchísimo mejor que yo, seguro, así que Juanmi, adelante, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, David, un saludo a todos también en plató y a todos los telespectadores. Justo a mi izquierda se encuentra Trinidad Hernández, la directora de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga. Bienvenida. Muchas gracias. Y hablábamos precisamente pues de estos cambios tan importantes, casi un cambio de paradigma que se está produciendo hoy en el centro de Málaga. También bien acompañados, ahora lo mostrará Rocío, por la policía local, que es la que está informando pues de estos cambios que están sucediendo. ¿Cuáles son los cambios? Pues que ahora se invierte todo. Calle Ollerías ya no es una zona de acceso al centro, sino de salida, y también cambia 2 aceras para justamente evacuar hacia la Plaza de la Merced desde la zona del Molinillo, o hacia 2 aceras, en este caso también volver al barrio de Salamanca. Trinidad, ¿cuál es la recomendación que hacéis en el día de hoy? Porque creo que hoy ha sido un día de locos, ¿no? Bueno. Allí en el centro de tráfico habréis recibido llamadas de todo tipo. Efectivamente, pese a que llevamos informando varias semanas de estos cambios por todos los medios a nuestro alcance, pues siempre ha habido despistados o que no están pendientes de la prensa, o gente que no son de Málaga y están habituados a venir en su coche particular, que se han encontrado con estos cambios.
La recomendación, ante todo, es seguir las instrucciones o las recomendaciones de la policía local, que están aquí al pie del cañón desde primeras horas de la mañana y que en todo momento le van a ayudar o a acceder a un parking o a un vado o a salir de este ámbito si es que no vienen a uno de esos sitios, porque lo que tenemos que tener en cuenta es que esta obra o estos cambios de tráfico se están haciendo porque esta calle ya no va a ser de uso general como lo era hasta este momento, entonces ya tenemos que ir cambiando el chip. Hay que ir cambiando el chip, pero ahora mismo en este momento el tráfico está bastante calmado, pero digamos que este sería el ojo del huracán, y tú me entiendes. Aquí ahora mismo no hay nada, pero en la periferia del centro, sobre todo en la zona de Molinillo, en Calle y también en la zona de acceso a la Victoria, pues me cuentan que el tráfico va bastante lento y sobrecargado. Desde movilidad, ¿cómo pensáis solucionar esta situación o esto viene para quedarse? Bueno, vamos a ver, no. Lo que está ocurriendo hoy son hechos puntuales, como siempre que hay una obra, un cambio, la gente tiene que habituarse y somos resistentes, el ser humano es un poco resistente al cambio, pero yo pienso que esto va a ocurrir o como en la Alameda principal, que también se quitaron vías de tráfico y se mandó el vehículo particular por el Muelle de Heredia, la calle Larios o las calles del centro, que también eran calles de acceso general al tráfico y ahora no lo son. Es indudable que tendremos que acostumbrarnos, tendremos que dar mucha información, pero todo tiene su tiempo, pero yo creo que va a ser bueno para Málaga, y para los vecinos del centro y para la ciudad en general. La recomendación principal, si vienes al centro, ven en transporte público o, como le gusta decir al alcalde, ven paseando, que es bueno para la salud. Pero ¿qué le decimos a los vecinos del Molinillo, a los vecinos de la calle Victoria, a los vecinos de Capuchino en este caso, que están viendo cómo el tráfico pues se ha doblado prácticamente en este día y además, como tú dices, viene para quedarse? Bueno, pues yo creo que tienen que ser pacientes, yo les pido disculpas porque efectivamente hoy tendrán un poco de tráfico, de agitación, pero la gente se va a habituar y enseguida van a saber que hay otro itinerario y yo creo que esos puntos de conflicto van a desaparecer en pocas semanas, si no antes. Pues, Trinidad, también me gustaría preguntarte, en este caso, por las obras que se están llevando a cabo. Ahora mismo la previsión son de 6 meses, de 8 meses, el ayuntamiento aún no ha definido cuándo va a ser el tiempo, pero sí lo has dicho antes, esto viene para quedarse y ya no es una vía de uso general, es decir, ¿quién va a poder circular por la almendra del centro? Bueno, pues pensar en los que pueden acceder ahora al centro, donde estaban, por ejemplo, los controles de acceso de Tejón y Rodríguez. Los residentes y los autorizados, por ejemplo, al parking, quien tenga un parking puede acceder a su parking, quien tenga que hacer una carga y descarga puede acceder, el transporte público, un taxi que yo coja y quiera que me lleve a un sitio podrá acceder. Lo que queremos evitar es ese tráfico de agitación, de buscar aparcamiento, de estar circulando por calles donde no es necesario, porque la Málaga está para disfrutarla a pie, pero sobre todo hay que pensar que tenemos unas obligaciones con Europa y es bajar las emisiones y el tráfico de agitación, este tráfico de circular se produce muchísimo CO2 en el ambiente. Ya lo comentábamos antes, con Calle Larios también se formó una algarabía social por ese cambio en la Alameda, la Avenida Velázquez, recuerdo, con las obras del metro en este caso. Nos hablaba incluso la policía local que en 2 semanas prácticamente estarán todos acostumbrados a este cambio. Pero ¿cuáles son los cambios que están todavía por venir? Es decir, en la Agenda 2030 nos habla de que las ciudades deben ser más sostenibles, es decir, el tráfico rodado prácticamente apartado para cero emisiones. ¿Cuáles son esos cambios que prevé el ayuntamiento? ¿Cuál va a ser la ciudad que vamos a tener en 2030? Bueno, yo creo que estaréis al tanto de que el pasado viernes en Junta de Gobierno Local se aprobó la adjudicación de la zona de bajas emisiones. Yo creo que eso marca en nuestra ciudad un antes y un después. Marcado por las obligaciones de Europa, también hay que decirlo, no es que nosotros seamos pioneros, pero sí que creemos que Málaga es una ciudad que por su orografía y por su clima pues permite todos esos cambios de una movilidad sostenible, de una movilidad activa que se llama ahora a pie. Entonces los cambios que van a venir es que ahora piensa que lo que es el centro histórico está entre unas 8 hectáreas, 8 kilómetros cuadrados y va a ser 436. Entonces, queremos potenciar, en la pirámide, lo primero que está es la movilidad activa. Hay que andar. Segundo, fomentar un transporte público. Hoy mismo hemos presentado el plan que hay de renovación de todos los autobuses a que sean cero emisiones. Y luego, coger el vehículo privado solo cuando sea estrictamente necesario. Pues sí que se podrá coger, pero claro, habrá que aparcar en zonas específicas como son los aparcamientos o en zonas que se reserven disuasorias para venir al centro en transporte público.
Pues Trinidad Hernández, un placer hablar con usted, sobre todo en un día tan duro como hoy, que esté dando explicaciones aquí de cara a la audiencia de estos cambios de tráfico que van a modificar esa ciudad, y también agradecerle que esté con nosotros y por su tiempo. Pues ya lo habéis escuchado ahí en plató, David, el coche yo creo que se está convirtiendo en el verdadero animal mecánico. Y además, como está la gasolina, Juanmi, pues ya me dirás. Sí, sí, desde luego que conviene, con la gasolina y lo que vale la luz hoy en día, pues sí. Casi mejor coger la bicicleta. Pues Juanmi, muchísimas gracias por atendernos y les trasladas también ese agradecimiento a Trinidad por su tiempo en este día tan complicado. Ya nos quedamos en plató con el debate. Gracias, Juanmi. Muchas gracias. Bueno, pues ha dicho, la verdad, datos importantes, ¿no? Nos hablaba de movilidad sostenible, de todo lo que puede ser, de todo lo que está por venir en el futuro, y es verdad que el centro histórico pues se va a quedar. Hablamos de los patinetes, pero este es un tema que tiene mucho que ver. Hemos escuchado las palabras interesantes de Trinidad, así que si queréis comentarla, he perdido el hilo. Quien quiera romper el hielo, Antonio, venga. Sí, bueno, simplemente comentar que con las propuestas, ¿no? Como anécdota, ¿no? Decir que con las propuestas y los proyectos de reducir, ¿no? el tráfico en el centro, las emisiones de CO2, le van a quitar el trabajo a tu partido, ¿no? A Equo, ¿no? Ojalá, fíjate qué bien, porque tenemos más cosas a lo que dedicarnos, y ojalá sea ese el tema. Yo la verdad es que tengo que confesar que no estaba muy al día de ese tipo, bueno, de los cambios de sentido. Yo no conduzco, no emito muchas emisiones, mucho CO2 por la ciudad, soy de transporte público y de caminar mucho. Y la verdad es que este tipo de cosas a veces me cuesta más enterarme porque no cojo el coche. Pero evidentemente nunca llueve a gusto de todo. Ahora estas obras pues seguramente habrá comercios que ahí pues también tengan que pasan una mala racha, que entiendo que tendrán algún tipo de ayuda para poder salir para adelante, pero bajo mi punto de vista creo que van por buen camino a este nivel, ¿no? El tema de la reducción, lo hemos hablado antes, del coche, de esa máquina hegemónica que inunda nuestras ciudades, pues me parece inteligente. Ahora bien, eso tiene que ir acompañado como todo. Si vamos a reducir en coche, pero no vamos a poner un plan de movilidad en condiciones, de transporte público, de que hemos hablado antes, de carriles en condiciones para que puedan circular otro tipo de vehículos, pues estamos ante un problema importante. Y luego que el centro, y ahí voy a poner otra cuestión en lo alto de la mesa, acabe siendo un lugar totalmente peatonal, donde la gente tengamos que dejar el coche para entrar, a mí se me viene otro peligro, y es el tema de que se llene aún más, si cabe, de terrazas y de comercio, y no olvidemos de que el centro es un barrio donde viven vecinos y vecinas, y que quedan muy poquitos ahí porque se han tenido que estar yendo del lugar porque se ha convertido en un parque temático. Entiendo de que este tipo de proyectos van en pro de, como bien ha dicho Trinidad, la directora de movilidad, de ponerse de acuerdo pues con esa estrategia ya europea de reducir las emisiones de CO2, de descarbonizar la movilidad, etcétera, etcétera, pero que eso no vaya tampoco en contra. Es decir, como yo siempre utilizo mucho esta palabra, pero tiene que ir todo visto de una forma estructural y donde concilien todas las partes. Pero si Antonio. te fijas, Rosa, es una tendencia de que se está procediendo a la peatonalización o semipeatonalización de la mayoría de cascos históricos de las grandes ciudades. Claro. Esto ya también está provocando de que haya mucha gente que se marche a barrios residenciales, ¿no? El éxodo, y están proliferando negocios, como tú dices, muchas terrazas. Ese es el tema. Y todo eso. La cuestión medioambiental, es decir, si se emite menos CO2, oye, pues todo perfecto, ¿no? Lo que pasa es que a mí me hubiese gustado que se hubiese mojado Trini, que hubiese concretado cuándo tiene previsto, porque el Ayuntamiento ha dicho unos 6 meses, pero es que llevamos ya con las obras de carretería, Tribuna de los Pobres, mucho tiempo, ya estamos en la segunda fase de la remodelación. Habrá que ver también la Semana Santa, porque Claro, y por ahí pasan muchas procesiones, muchos pasos. De todas formas, a mí me resulta extraño,
Yo que sí conduzco y he tirado muchas veces por carretería, llegar a calle Álamos, porque donde estaba el compañero de PTV y Trini, precisamente se veían que de calle Álamos venían ahora hacia abajo, Hacia ¿no? abajo. Hacia carretería. Eso me ha resultado extraño, ¿no? Yo voy a Entonces va a saber confundir ninguna. al principio a mucha gente, Rosa. Yo lo entiendo eso, pero vamos, yo voy a seguir caminando por el centro, cogiendo mi autobús y... Bueno, esta mañana es verdad que sí, que aquí en la zona del Club de Molinillo, porque PTV está muy cerca, sí había Claro, cierto es que está- revuelo, es que porque está- claro, el que llegaba se encontraba que Claro. no podía Está al lado, entrar, claro. que no podía entrar a Ollería. Bueno, otro asunto en esta última parte del programa, yo sé que es un asunto mucho más denso, pero bueno, queremos hablar también de los presupuestos generales del Estado, que se aprobaron también hace algunos días. Finalmente, el Partido Socialista y Unidas Podemos, salvo algunas salvedades, válgame la redundancia, bueno, pues llegaron a un acuerdo. La realidad es que ya conocemos estas cuentas para Málaga, unas cuentas que el gobierno del Partido Socialista pues califica como unas cuentas récord en inversión social, récord en inversión social. Crece la inversión un 60%, según el Partido Socialista, respecto al último presupuesto del Partido Popular. Hay muchísimas partidas, por ejemplo, el ingreso mínimo vital, un 8,5% que aumenta. Hemos hablado de la subida del 3,5% del salario a los funcionarios, 600.000 euros más para dependencia, 400 millones para beca, en fin, muchísimas cifras y también algunas infraestructuras, el acceso norte al aeropuerto, la ampliación de carriles de la ronda oeste, el puerto, en fin, muchísimas inversiones en infraestructura, pero quiero analizar con vosotros estos presupuestos. Antonio. Sí, son unos presupuestos sociales propios de un gobierno progresista, porque 6 de cada 10 euros van destinados al gasto social. Entonces, en esta situación de incertidumbre económica por la que estamos atravesando ahora, en esta coyuntura internacional, que un gobierno tenga en cuenta a la ciudadanía es muy importante, porque hemos tenido otras crisis económicas y se han rescatado a los bancos. Entonces, si favorecemos a la gente que realmente lo necesita a través de los presupuestos generales del Estado, es una medida de calado social. Es cierto que el techo de gasto se amplía, cifras récord, 198.211 millones de euros, ¿no? Es cierto que el Banco de España ha puesto un poco en entredicho estos presupuestos generales del Estado, pero la ministra Nadia Calviño pretende incrementar la recaudación tributaria en un 7,7%. Hay que destacar que las pensiones van a subir un 8,5%, también el sueldo de los empleados públicos, un 9,5% en 3 años. Y a mí, personalmente, no me gusta que se haya incrementado el gasto en defensa un 25%, pero bueno, teniendo la amenaza ahí de Rusia, ¿no? Y teniendo en cuenta que estamos en Europa y ese potencial enemigo puede estar ahí en un momento dado cuando ataque a algún país miembro de la OTAN, pues es lógico que se haya incrementado. Pero la educación, por ejemplo, sube un 6,6%, la sanidad un 6,7%, se incrementan las partidas en vivienda, infraestructura o dependencia. También se van a prorrogar esos bonos para el uso de transporte por ferrocarril, y hay una bonificación del IRPF para las rentas más bajas, en concreto las inferiores a 21.000 euros anuales. También se rebaja el impuesto de sociedades a las micropymes, y hay una bajada del IVA para los impuestos, para los productos de higiene íntima femenina, ¿no? Con lo cual son una serie de medidas que pueden tener una buena acogida en la ciudadanía, si finalmente los presupuestos son aprobados en estos términos, porque ahora está en trámite parlamentario y el Gobierno no tiene mayoría absoluta, con lo cual tendrá que recabar apoyo de otros grupos, tanto en el Congreso como en el Senado. Estoy leyendo por aquí otro dato por aportar, 1,3 millones, por ejemplo, la Expo Universal del 2027, algo también importante para la ciudad. Antonio Videla está muy pensativo, no sé si que está pensando la respuesta o escuchando atentamente a Antonio. Adelante. Efectivamente, siempre me gusta escucharlo porque da muchos datos, ¿no? Lo que me llama la atención es que nos dé el dato de cómo eso repercute en Andalucía y cómo repercute en Málaga. Esos datos no se dan y, sin embargo, nos afecta directamente, ¿no? Yo creo que los presupuestos generales del Estado tienen una proyección electoral, ¿no? Vienen las elecciones y entonces hay que hacer un regadío de millones para muchas cosas que no son necesarias, que son totalmente superfluas. Por eso yo a estos presupuestos yo no le llamo cuentas, sino cuentos, porque en un momento dado de frenazo económico, de crisis,
de subida masiva de impuestos, subida masiva de precios, hay una serie de gastos que se podría obviar, ¿no? Hace poco se presentó el Partido Popular, ¿no? Lo digo el Partido Popular porque lo presentó el Partido Popular, no lo presentó claro. Vox, ni no lo presentó otro partido. Presentó una proposición no de ley instando a una reducción en el gasto político, en los ministerios, los 22 ministerios, en los altos cargos, cientos de altos cargos, con cientos de miles de euros de gasto, y los asesores, ¿no? Se podía llegar a una reducción de 30.000 millones de euros, y sin embargo el Partido Socialista y Podemos votaron en contra, ¿no? Para seguir. Del PSOE lo entiendo, ¿no? Pero de Podemos no lo entiendo, porque siempre ellos han hablado de la casta política y ahora mismo ellos son los representantes de una nueva casta política que no protestan por temas muy importantes, como son una serie de gastos, como es, por ejemplo, algo vergonzoso, ¿no? Yo creo para la gente de izquierda, como es el aumento de un 25% en gastos de defensa, o no veo tampoco una reacción adecuada cuando hubo un intento de salto en la valla de Melilla, donde hubo decenas de inmigrantes, ¿no? Asesinados allí mismo. No he visto una reacción y por tanto eso me llama la atención, ¿no? Esa falta de reacción, ¿no? de Podemos, ¿no? Lo que decía antes, no veo los datos de un maltrato a Andalucía y un maltrato a Málaga en los presupuestos generales del Estado. Somos en Málaga la ciudad 50 de 52 en inversiones, vergonzoso. Y en comunidad autónoma somos la número 13 de 15. Pues con estos presupuestos ni Málaga ni Andalucía pueden tener infraestructura muy necesaria, algo que te interesará mucho, infraestructura para paliar la sequía, porque no tenemos dotación presupuestaria. Entonces, eso es un problema muy importante que pongo de manifiesto, ¿no? Bueno, Rosa. Que me ha hecho gracia, estaba bromeando con Antonio, que sabe que lo hago con cariño, el tipo de broma, pues me ha dicho que me interesará mucho el tema de la sequía, y le he dicho que no soy la única que bebe agua, que creo que te baña, el tema afortunadamente, Rosa. Que creo que el tema de la sequía, o al menos debería de ser un tema preocupante para toda la ciudadanía, ¿no? Eso para empezar. Bueno, el tema, a mí no me parecen malos presupuestos, ¿vale? Evidentemente bastante mejorables como todo, pero no son presupuestos para negarse a que no salgan para adelante. Son presupuestos, como ya bien ha apuntado Antonio González, hay una buena parte de inversión. A mí no me gusta decir gasto social, me gusta decir de inversión social, prefiero utilizar ese término. Hay una buena parte de inversión social que en el escenario que estamos viviendo, pues me parece totalmente imprescindible. Hay una parte también que por nuestra parte estamos trabajando y vamos a pedir por todo el tema de la protección de la fauna marina, de la pesca, de inversión en comunidades energéticas, en salud mental, evidentemente los bonos a las familias que están más necesitadas. Es decir, hay una parte que nos parece que va en buena dirección. Personalmente echamos de menos pues que habla de unos presupuestos que están destinados a la emergencia habitacional, que nos parece insuficiente en cuanto son presupuestos básicamente destinados a las construcciones, y creo que esta crisis habitacional necesita otro tipo de soluciones que no pasen por la construcción, porque otra cosa, una construcción requiere de un tiempo para que se haga, y no hay tiempo. Hay muchísimas familias que no tienen tiempo para eso, y se pueden además, antes de llegar a la construcción, que tampoco apuntando también pues a esta emergencia climática no es la mejor de las soluciones, pero
pensamos que hay otras soluciones que se podrían poner en marcha ya, como la rehabilitación de viviendas de bancos vacíos, es decir, hay la regularización de los alquileres, teniendo en cuenta también a los propietarios, hay un montón de medidas que no se han tenido en cuenta. El bono para los jóvenes parece ser que tampoco se ha ampliado, que se va a seguir manteniendo el bono para los jóvenes de ayuda a vivienda, va a seguir manteniendo la misma cantidad de dinero, con lo cual tampoco se amplía ahí a los jóvenes. A mí no me parece ni siquiera esa buena medida, tengo que decirlo, porque aquí en Málaga, sin ir más lejos, el único barrio así que parecía que tenía unos precios más o menos un poquito más bajos de lo normal, que era la zona de Ciudad Jardín, en cuanto aparece el bono joven sube justamente 250 euros cada vivienda. Quiero decir que no me parece tampoco una buena medida. En Málaga, pues yo echo de menos en Málaga, francamente, una cosa, el tren del litoral. No hay. Vamos terminando, Rosa, por sí, favor, porque venga, quedan 2 minutillos venga, para que Antonio pues eso, en tengan Málaga, también tiempo a otra intervención. Echo de menos el tren litoral, que de nuevo no se ha presupuestado para Decía eso. Rosa que no tenía el tema preparado. ¿Qué hacemos con ella si casi me consume el tiempo? Porque está escuchando a los compañeros y ahí... Un minutillo para cada uno para que tengáis también derecho a tu turno de palabra. Esta y ya se la debo a los finalizamos. compañeros. Antonio, adelante. No, que en definitiva son unos presupuestos sociales que nos tenemos que congratular, y sí es cierto de que como malagueño me gustaría que llegaran más inversiones a la provincia, ¿no? Y en infraestructuras, porque realmente Málaga lo necesita. Antonio. Son presupuestos económicamente expansivos en un momento de regresión económica. Eso no se entiende. Los expertos del Banco de España dicen que el crecimiento del PIB presupuestado o planificado o que hace la previsión el gobierno no es exacto. Los demás operadores económicos dicen también que va a aumentar muchísimo la deuda pública, y estos presupuestos, digamos, de gastos, ¿no? De gastos sin contención, por así decirlo, en algunas partidas, lo que va a hacer es un aumento de la deuda pública, en un 120%, y además en algo que va a hipotecar el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, ¿no? Que van a tener que pagar esa deuda pública que se está generando cuando hay una expansión. Antonio, no perdón, seas tan cuando hay... Si lo que hay que asegurarse es el pero no los soy presupuestos, yo. y ahora me contestan, Pero los presupuestos están fiscalizados por la Unión Europea. Entonces, bueno, eso que tú no dices... nos lo cuentes esa película, Pero porque... si es que yo no estoy hablando de una opinión, estoy hablando de lo que dice el Banco de España, o por ejemplo el BBVA, o por ejemplo la autoridad fiscal. Esos son datos que extraigo de lo que ellos dicen. Entonces, en un momento de regresión, no podemos hacer una expansión Banco de económica. España... Hemos consumido rápido. Si te dejo 20 segunditos, Antonio. 20 segundos. El Banco de España sí ha enmendado la plana al gobierno, porque ha recortado el crecimiento del PIB para 2023 a un 1,4, y el gobierno habla de un 2,1. Pero la vicepresidenta Nadia Calviño pretende incrementar la recaudación y con eso compensar este desfase. Más me subida disculpa, pero ya- masiva de No impuestos. pasa nada, no pasa nada. Ya sí que no tenemos yo más hablo tiempo. mucho y no me siento nunca... Muchísimas gracias, Antonio González, Rosa Gracias, Galindo David. y Antonio Videla. Gracias por este buen debate Un placer. y sobre todo por acudir placer, cada vez un que placer. os llamo. Muchísimas gracias también, por supuesto, a todos ustedes por seguirnos, y ya saben, les dejo una recomendación. La recomendación de hoy va dirigida al próximo lunes, si es que el 17 de octubre se celebra el Día de las Escritoras, una iniciativa, por cierto, impulsada por la Biblioteca Nacional de España. Por ese motivo, el canal TCM dedica la programación de cine de cada lunes de este mes de octubre a mujeres, a películas, mejor dicho, a mujeres que escribieron guiones de película. Apúntense para ver el próximo lunes a partir de las 12 del mediodía. Lo que el viento se llevó, Mujercitas, La carta final o Carol son algunas de las películas que podremos ver cuyos guiones están escritos por mujeres. Con esta recomendación tan interesante, pues nos despedimos. Muchísimas gracias por su compañía y sigan disfrutando de nuestra programación en directo. Tienen mucho que contar, Ahora mismo yo tengo en la cabeza 10 cuentos. pero les ha costado hacerse escuchar. Estaré calladita como un rato.
Gracias a su paciencia y perseverancia, Por favor, señores, un poco de paz. han logrado conectar con todo tipo de lectores. Leer tu libro fue como abrir una ventana a tu corazón. Creando historias originales que a veces nos hacen reír y otras nos emocionan. Nunca imaginé que un libro podría proporcionar tanto placer. Que nos acompañan a todas partes No dejes de leer, mamá. y que han dado lugar a películas sorprendentes. Debiera haber hecho notar su presencia. Ellas escriben. Los lunes de octubre en TCM.